Cualquier excusa vale. Antes de centrarnos en nosotros mismos, de guardar silencio, de hacer introspección, o de leer o de compartir con los demás en clave de esa mente abstracta a la que hacía referencia anteriormente. Y claro, no hay manera, sí, no hay manera. Se nos va la vida como el agua entre los dedos de la mano. Y después, cuando andáis por allí, por el de Bachán, y tengáis que volver a reencarnar, vais a decir, vaya, otra vez lo mismo. Tú mismo. A todos los que estamos aquí, en esta sala, nos queda muchísima vida por delante. Un solo segundo es mucha vida por delante. Nos queda mucha vida por delante. ¿Vamos a sacarle jugo? Que cuando volvamos al plano del uno tengamos otra vez que decir, hombre, otra vez igual. ¿Vamos a saborear la vida de verdad? ¿Vamos a darnos cuenta que, como dijo muy bien Cristo Jesús, ni un pelo de tu cabello, del mío desde luego no vale el ejemplo, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre? Que es una fórmula maravillosa, llena de simbolismo, de decirte, confía, por favor, confía. Que nada es casual, que todo está en su sitio. Tranquilízate, relájate. Y deja de ocuparte de lo de fuera, para de una vez ocuparte de ti. Y en esa ocupación de ti, desarrollar todas tus capacidades, que entre otras cosas te van a servir para ser fraternal con tus congéneres, vivir en simbiosis con la Madre Tierra y tener una convivencia armónica con la naturaleza y con todos los seres vivos. Vamos a mirar hacia adentro, vamos a conocernos. Vamos a conocernos. Y a la hora de conocernos, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha difundido, se ha expresado que somos, como ser humano, tenemos una constitución tripartita. Lo dijo muy bien Pablo de Tarso, por ejemplo, en una de sus cartas. Pero también lo dijeron los filósofos romanos o los filósofos griegos, me da igual, o los neoplatónicos de Alejandría. Lo han dicho mucha gente. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. A mí me gusta hablar de coche y conductor. En el esquema de coche y conductor, el cuerpo es el coche. Y el conductor sería el alma y el espíritu. Aunque toda la historia de la humanidad se ha hablado de alma y de espíritu, hoy día la mayoría de la gente no distingue lo uno de lo otro. La realidad es que el alma es el vehículo del espíritu. De la misma forma que el yo físico, mental y emocional, de la misma forma que el cuerpo es el vehículo del conductor. El espíritu es uno y experiencia y desarrolla conciencia a través del alma. Y el alma, siendo una, se diversifica, se explaya en muchas, y cada uno tiene su propia alma. Y ese espíritu uno, pero que está en cada uno, a bordo del alma, encarna, y encarna en el coche. El que el espíritu sea uno, pero esté en cada uno, es muy fácil de entender. El aire que está en esta habitación es uno, no tiene nombres. Pero en la medida en que yo lo respiro, este aire que está en mis pulmones es mío. Aunque no es mío. Creo que a nadie se le ocurre la tontería de decir, este aire es mío. Es el aire uno en cada uno. La expresión cristiana del Espíritu Santo es esto. El Espíritu que es uno en cada uno. Y ese Espíritu que es uno, manifestación plena de lo inmanifestado, de la unicidad más absoluta, ese Espíritu uno, en su expansión, en su manifestación, lo hace a través de un alma que es una, pero que eso sí, el alma tiene la característica, tiene la facultad de diversificarse, de abrirse, de expandirse en apariencias diferenciadas, aunque sean solamente apariencias. Y en vosotros está el Espíritu como Espíritu Santo, como está en mí, y hay un alma como está también en mí. Eso es lo que nos han enseñado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero en los círculos iniciados se enseñaban más cosas. Sabéis que Jesús decía, por ejemplo, que a los demás lo hablo en parábola, pero a vosotros, mis discípulos, os puedo decir más cosas.
Os puedo desvelar cosas que no estoy en condiciones de desvelar al gran público. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido grandes verdades espirituales que se han mantenido guardadas para el gran público y que se han quedado reducidas a ámbitos muy iniciados, muy secretos. La constitución plena del ser humano es conocida hace mucho tiempo, pero no ha sido expuesta públicamente hasta un tiempo relativamente reciente, concretamente hasta el tramo final del siglo XIX. Fue a finales del siglo XIX cuando se consideró oportuno que había llegado el momento de divulgar cuál es nuestra Constitución real, que no es trina, no es tripartita, es más compleja. Esto se hizo en primer lugar porque era el momento. Era el momento. La evolución en conciencia de la humanidad ya había llegado a un punto que era el momento de dar un paso más en el conocimiento de nosotros mismos. Aunque se sabía por los que lo expusieron públicamente de que esto sería entendido después, que pasaría mucho tiempo sin que la gente entendiera esa constitución completa del ser humano, pero se expuso públicamente y esa exposición pública se recogió en textos. Los que lo recogieron en textos no se inventaron nada, estaban bebiendo de fuentes muy antiguas. Autores como, pongamos por caso, Elena Blavatsky, o como Annie Besant, o como Leadbeater, o como Eliphas Levi, no estaban inventándose nada, o como Sinet, estaban simplemente recogiendo lo que se sabía y formulándolo públicamente por primera vez. Y lo que nos contaron, los que nos comentaron y compartieron es que nuestra Constitución realmente tiene 7 componentes. Es lo que se llama coloquialmente la Constitución septenaria del ser humano. Y para vivir la conciencia en la vida cotidiana es muy importante que seamos conscientes de esa Constitución septenaria que todos tenemos, muy importante. Y en particular me voy a referir a las que están más a ras de tierra. Concretamente a lo que yo denomino coche, el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la experiencia humana. En esta constitución septenaria del ser humano se le analizan, se le ven, se le describen 4 componentes. A estos 4 sí me voy a referir con detalle en el tiempo que me queda de compartir con vosotros y vosotras. Concretamente voy a hablar del cuerpo físico. Esto, no poneros tan serio, esto es muy simple. En segundo lugar, voy a hablar de un componente vuestro y mío mucho menos conocido, que es el denominado doble etérico, el cuerpo etérico que todos tenemos, el componente, el principio etérico que todos tenemos. Voy a hablar después de nuestro mundo emocional, lo conocemos también un poquito, ¿verdad? Pero a ver si podemos aportar nuevas cosas con relación a ese mundo emocional. Y voy a hablar, por supuesto, del mundo mental, entendiendo aquí fundamentalmente el mundo mental desde el punto de vista de la mente concreta. Estos son los 4 grandes componentes del coche. Y el conductor tiene 3 grandes componentes. Me he referido ya a ellos en lo que acabo de comentar hace un momento. Espíritu, alma universal y alma humana. El espíritu, la divinidad pura, surgida puramente y directamente de lo inmanifestado en lo manifestado. Un alma, que en el lenguaje oriental le llaman Buddhi, que es una, el alma universal. Y de ese alma universal sale en multitud de almas, se manifiesta en multitud de almas, y en cada uno de nosotros hay un alma, el alma humana. En el argot de la teosofía le llaman el cuerpo causal. Una denominación muy útil por las razones que ahora veremos. Estos son los 7 componentes. De estos 7 componentes tenemos que ser conscientes que lo que tiene que ver con el espíritu, el Atma de los orientales, lo que tiene que ver con el alma universal, el Buddhi, e incluso lo que tiene que ver con nuestra alma, en gran medida está todavía en potencia. Está ahí, pero en potencia. Es como el feto a modo de embrión. Ahí está, en potencia. Está llamado a crecer, está llamado a desarrollarse, pero no se ha desarrollado todavía. Y hay que desarrollarlo.
De hecho, es para lo que estamos aquí, para desarrollar eso, para desarrollarnos espiritualmente, para que ese embrión se desarrolle y para que eso que tenemos en potencia realmente, ¡plaf!, pueda expandirse y pueda desarrollarse. Pero eso no va a ocurrir por casualidad. Eso no va a ocurrir porque venga alguien con una varita mágica y te dé un truco de magia. Eso va a depender de ti, solo de ti. Es algo que corresponde a cada uno consigo mismo. Y lo que es también importantísimo es darse cuenta que para que esos elementos potenciales se desarrollen, antes tienes que armonizar y equilibrar tus componentes más visibles. Esos 4 componentes a los que he hecho referencia hace un momento. Y muy fundamentalmente lo que tiene que ver con lo físico, con lo emocional y con lo mental. Mientras que no seamos capaces en nuestra vida cotidiana de armonizar, de tener equilibrio en lo físico, en lo emocional y en lo mental, es una quimera hablar de verdad, es una quimera hablar del desarrollo espiritual. Es un autoengaño. Primero tenemos que empezar por el principio. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando del yo físico. El yo físico no lo conocemos. La ciencia nos dice muchas cosas con relación a ella, con relación a él, pero realmente no lo conocemos. Ahora estamos empezando a aprender cosas, mejor dicho, a recordar cosas, cosas que también están dichas hace mucho tiempo. Y se nos empieza a hablar, por ejemplo, del papel de la glándula pineal, de la glándula pituitaria, de la auténtica función del corazón, que es mucho más que un músculo que late. De todo eso se empieza a hablar cada vez más. Pero nos falta mucho conocimiento acerca del cuerpo físico. Y es muy importante que seamos conscientes que el cuerpo físico, como todo en la creación, como todo en lo manifestado, tiene una determinada vibración. El vuestro y el mío tiene una determinada vibración, porque todo vibra, y el cuerpo físico de cada uno también vibra. Y es clave que nos demos cuenta que esa vibración está en función de nuestras decisiones, está en función, lo digo más concretamente, de cómo construyamos nuestro cuerpo físico. Depende de vosotros cómo queréis construirlo. La vibración del cuerpo físico no va a depender de la casualidad, sino de cómo lo estáis construyendo vosotros en vuestro día a día. Y lo estáis construyendo fundamentalmente, en lo que ahora me interesa recargar, a través de la alimentación y a través de la bebida. La alimentación y la bebida nutren vuestro cuerpo y están configurando el cuerpo físico. El cuerpo físico, como sabéis, cada 7 años es nuevo. La célula que más tarda en regenerarse se regenera en un máximo de 7 años. Realmente tenemos un cuerpo nuevo continuamente. Y ese cuerpo lo estamos construyendo nosotros. De tal forma que cuando ingieres agua, le estás aportando al cuerpo un nutriente de vibración armónica y alta vibración. Pero cuando le metes alcohol, le estás bajando su nivel vibratorio. Cuando le metes comida sana, le estás contribuyendo a aumentar su capacidad vibratoria. Cuando le metes droga, estás bajando su nivel vibratorio. Que cada uno haga lo que le dé la gana, por favor. Pero que seamos conscientes de que la vibración del cuerpo no es casual. Y esa vibración del cuerpo tiene consecuencias. Hay gente que me dice, Emilio, yo es que no sé meditar. ¿Cómo que no sabes meditar? Si eso no hace falta aprenderlo. Cállate, guarda silencio, respira. Pero es verdad que hay personas que son incapaces. Y la razón es muy simple. Su cuerpo físico es incompatible. Porque su densidad vibratoria es muy alta. Que eso no significa que sea malo ni bueno. No estoy hablando bien en esos términos, no hay juicio. Es simplemente que si tú un globo lo atas, pues el globo no vuela. Y tú te estás atando a ti mismo a través de una alimentación y una bebida que sus componentes son densos. Perfecto. ¿Que quieres seguir con esos hábitos? Perfecto, ya está. Vas al de Bachán y ya volverás otra vez, no pasa nada. Pero te estás limitando en tu capacidad de desarrollo. Cuando hablamos del cuerpo físico, también solemos asociarle al mismo la vitalidad.
La gente me suele decir, Emilio, tú tienes mucha vitalidad. Y es verdad, es verdad. Si yo os contara mi día de ayer, mi día de hoy y lo que me espera mañana, pero sé que no pasa nada, porque tengo muchísima vitalidad. Hay gente, sin embargo, que anda cortita de vitalidad. Se levanta por la mañana, con el estado de ánimo bajito, le cuesta trabajo arrancar. Es un problema de vitalidad. Pues bien, hay gente que piensa que se adquiere vitalidad comiendo más. Y esto simplemente es falso. Los alimentos, la alimentación y la bebida, los necesita el cuerpo. Son nutrientes que sobre todo necesitan nuestros tejidos, fijaros, sobre todo. Pero no aportan vitalidad. La vitalidad viene por otro sitio. Y esto nos lleva a hablar del doble etérico, del que del pobre se habla muy poco, pero es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos un doble etérico. ¿Qué es eso tan raro del doble etérico? Pues mira, se entiende muy bien con el siguiente ejemplo. Vamos a comprar un puzzle de 1000 piezas, una caja grande, un puzzle de esto de 1000 piezas. Yo en mi vida he hecho un puzzle, pero en fin, me lo imagino. Un puzzle de 1000 piezas. Y cuando llegamos a casa, necesitaremos una mesa como esa, de grande, para, abriendo la caja, sacar el tapete, donde está el dibujo del puzzle que tenemos que conformar, y extenderlo sobre la mesa, ¿verdad? Y una vez que hemos extendido ya el tapete del puzzle sobre la mesa, tenemos la bolsa aquí con un montón de piezas, y ahora la santa paciencia de ir sacando las piezas una a una, e ir poniéndolas encima del tapete, en donde encaje la pieza adecuada. Hasta que un buen día ya, pues lo consigues. Y entonces viene tu hijo, le da un golpe a la mesa y a volver a empezar. Que es una práctica muy zen por otra parte. El ejemplo del puzzle lo entendemos todo, ¿verdad? El tapete y las piezas. Pues bien, el cuerpo físico son las piezas. Y el tapete es el cuerpo etérico. Todos tenemos un cuerpo etérico. Y el cuerpo físico está como superpuesto sobre el cuerpo etérico. Cuando se forma el embrión en el vientre de la mamá, cuando la célula masculina y femenina se unen y conforman el cigoto, son 2 células. Esas 2 células empiezan a multiplicarse. Y al cabo de los 9 meses, aproximadamente, cuando el bebé sale del vientre de la madre, en ese bebé ya hay 9 billones, con B, 9 billones de células. 9 billones. De 2 a 9 billones. El tiempo que ha estado el feto en el vientre de la madre, la reproducción celular es continua. Pues bien, esto tiene detrás un misterio. Porque las células van apareciendo. Pero ¿por qué siempre siguen el mismo orden a la hora de formar los órganos? Salvo anomalías genéticas muy extrañas, esas células van apareciendo. Y van configurando un órgano tras otro siempre por el mismo orden. Corazón, cerebro, que si una extremidad, que si la otra, que si el bazo, que si no... Pero siempre por el mismo orden. Plac, 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 plac. Da igual que sea un bebé nacido en el año 2017 que hace un siglo. Da igual que sea de una raza o sea de otra. Siempre sigue el mismo esquema. Y esto es un misterio. Pero misterio no tiene ninguno. Es la naturaleza y la vida obrando, lo que puede parecer un milagro, pero no es sino simplemente las piezas que se van poniendo en el tapete, con el mismo orden, siempre con el mismo orden. Y tenemos un vehículo etérico, todos. Y tenemos que ser conscientes que ese vehículo etérico es el que, es una de sus funciones fundamentales, le aporta al cuerpo físico la vitalidad. La vitalidad no viene por los alimentos, viene a través de nuestro componente, de nuestro principio, de nuestro aspecto etérico. Y diréis, bueno, ¿y cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, el cuerpo etérico no se ve. Cuando el cuerpo físico muere, el cuerpo etérico es ese célebre que nos dicen tantas corrientes espirituales, tantas tradiciones, que está unido al cuerpo físico por un cordón de plata. Porque los videntes lo ven así, como un cordón de plata.
Cuando el cuerpo físico no le aporta vitalidad, perdón, cuando el cuerpo etérico no le aporta vitalidad al cuerpo físico, el cuerpo físico muere. Y el cuerpo etérico se rompe ese hilo de plata y el cuerpo etérico se queda al lado. Un día, 2 días, 3 días, y se va diluyendo. Esto es lo que mucha gente ve en los cementerios, este doble etérico, porque se queda al lado y no se puede ir a ningún sitio, se queda al lado del cuerpo físico. Bueno, pues el doble etérico es el que aporta la vitalidad al cuerpo físico. Y la pregunta que estaréis haciendo, bueno, ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer yo conscientemente para conseguir que esa vitalidad llegue a mí? Lo sabéis de la misma forma que yo. Cuando nos damos un paseo por la naturaleza, cuando salimos al campo, cuando vamos a un parque, cuando paseamos por la naturaleza, ¿no sentís como siento yo que recibo cosas? Que recibo, vamos a llamar así, energía, por llamarlo de alguna forma. Ahí está actuando el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico está haciendo de instrumento para que esa energía de la naturaleza, esa vida, ese principio vital, que aplicado al ser humano es lo que los orientales llaman prana, llegue a mí. Y sobre todo y fundamentalmente, por supuesto que la naturaleza, pero sobre todo y fundamentalmente el sol. El sol es la gran fuente de vitalidad que tenemos a nuestra disposición. Por lo que viviendo en conciencia, aplicando la conciencia a nuestra vida cotidiana, daros mucho baño de sol, conscientemente. Y darse baño de sol no significa ir a la playa, ¿no? Significa que cuando vas de tu casa al trabajo, si vas andando por la calle, el sol que te da, toma conciencia de él. Es así de sencillo. No estoy diciendo que solamente toméis baño de sol en vacaciones, no, es todos los días. Incluso los días nublados, porque los días nublados también llega el sol, porque si no estaría oscuro, no estaría nublado. Sigue llegando el sol. Simplemente tomar conciencia desde el agradecimiento al sol, desde el agradecimiento a la naturaleza, absorber conscientemente todo eso que está en vuestro entorno, chuparlo por vuestros poros, y os garantizo que eso os va a dar un montón de vitalidad, os va a elevar el ánimo, va a hacer posible que cuando os levantéis por la mañana digáis, bien, otro día para disfrutar, lleno de experiencias, oportunidades, nunca de problemas, y sabiendo que todo encaja, que todo está en su sitio, y que todo lo que está ocurriendo es para mi desarrollo espiritual, para que desarrolles todos mis potenciales. Y la vitalidad te ayuda mucho a eso, te impulsa mucho a ello. Pasamos a otro componente enormemente importante, el emocional. Yo creo que todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de emociones, ¿verdad? Las conocemos demasiado bien. O mejor dicho, creemos que las conocemos demasiado bien porque nuestra vida está llena de emociones. Hay por ahí gente que dice los deseos que están detrás de las emociones, todo ese mundo, los deseos hay que eliminarlos. No, por favor, no. No eliminéis los deseos. No anular vuestras emociones de ninguna forma. Lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Desde el punto de vista de los deseos creo que es muy simple. Yo me miro a mí y percibo que surgen deseos por seguir con la misma expresión, de baja frecuencia vibracional y de alta frecuencia vibracional. Surgen deseos más bajos, más densos, más groseros. Lo estoy describiendo, sin términos peyorativos, estoy haciendo una descripción. Y surgen también deseos más elevados. Por ejemplo, el deseo de desarrollarme espiritualmente, pues un deseo elevado. El deseo de colaborar con la humanidad en su desarrollo espiritual, pues un deseo elevado. Pero junto con esos deseos elevados también hay deseos que son más bajos, egoístas, de ese yo ahí para mí, de apropiación, de acumulación. En fin, lo que todos sabemos. Lo que nos ha dicho siempre la sabiduría profunda, la sabiduría sin edad, es que lo que tenemos que eliminar son los deseos de baja frecuencia vibratoria. Mientras que los deseos de alta frecuencia vibratoria no solamente no tenemos que eliminarlos, sino tenemos que fortalecerlos. Por tanto, lo primero es
mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de los mundos de emociones y deseos que hay en nosotros. Y desde el punto de vista de los deseos, los que tengan baja frecuencia vibracional, en la medida de lo posible los vamos quitando de en medio. Y los que tengan una mayor frecuencia vibracional, hay que hacer con ellos dos transmutaciones. Puede parecer muy complejo, pero es muy sencillo. Los deseos que sean altruistas, los deseos que sean generosos, los deseos que conlleven compasión, los deseos que conlleven compartir, todo ese tipo de deseos que tenemos mucho afortunadamente, lo primero es un cambio de enfoque. Vamos a dejar de llamarlos deseos, vamos a llamarles aspiraciones, porque están ligadas a nuestra alma. Ese tipo de deseos de alta vibración nos hablan de nuestra alma. Nos están diciendo cómo somos álmicamente. Y permitirme que lo deje de llamar deseos para llamarle aspiraciones. Son aspiraciones álmicas, aspiraciones vitales profundas que todos tenemos. Y la segunda transmutación es que esas aspiraciones, en un momento concreto tenéis que daros cuenta que no dependen de nada ajeno a vosotros, sino de vuestra voluntad. Es vuestra voluntad el instrumento para que esas aspiraciones se lleven a cabo. El deseo de alta vibración lo cambio el enfoque y lo llamo aspiración. Y al llamarlo aspiración me doy cuenta a continuación de que esa aspiración la tengo dentro, pero que para plasmarla no se trata de que nadie lo haga por mí, sino que está en función de mi voluntad. Y pongo mi voluntad en acción, para que eso que siento, para que eso que se mueve en mi interior, para que eso que deseo de forma generosa, de forma altruista, se manifieste en esta vida. Y está en nuestra disposición hacerlo, con conciencia. Nos falta lo que Cristo Jesús llamó fe. Se habla de esto y la gente no se lo cree. Cristo Jesús decía, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, haríais todo lo que yo hago y mucho más. Y tenemos la capacidad para plasmar esas aspiraciones maravillosas en nuestra vida cotidiana con nuestra voluntad. Es una voluntad, por supuesto, que no es la egoica, es una voluntad que viene de nuestro yo superior, de nuestro componente más profundo. Estamos hablando de aspiraciones ligadas a nuestra alma. Y dentro del mundo emocional, junto con el tema de los deseos, permitirme que comparta también sobre la necesidad de conocer muy bien nuestras emociones. Y permitirme que lo diga así, no las conocéis. Mucha gente comparte conmigo sus emociones. Y percibo, porque es muy fácil, de que no se dan cuenta de lo que de verdad hay detrás. Os pongo un ejemplo. Recientemente una amiga me decía, mira Emilio, me pasó el otro día una cosa en la cola del supermercado de lo más curioso. Yo estaba en la cola, quedaban 3 o 4 personas delante para que la atendiera el cajero o la cajera. Y llegó una persona y me pidió la B, un señor. Y este señor me pidió la B porque, bueno, ya había comprado lo que tenía que comprar, dejó la bolsa allí, pero le faltaba no sé qué. Y se fue al stand a buscar ese no sé qué que le faltaba. Mientras que el señor volvía, llegó otra persona, otra señora, que se colocó detrás de mi amiga. Cuando el señor llegó, esta señora no lo dejó meterse en medio. Le decía que eso de pedir la B, ¿qué es? Que eso de pedir la B, de irse a un sitio, que no, como que se pusiera detrás, que ella no permitía que se pusiera delante. Entonces mi amiga, que había sido testigo de todo esto, empezó a discutir con la señora. No, sí, es que me ha pedido la B, ¿verdad que me ha pedido la B? Y la otra, no, sí, te habrá pedido la B, pero es que no puede ser, porque entonces la gente viene aquí, coloca la cosa, se va a comprar, y esto sería una cola interminable. Total, que ahí se lía una discusión entre mi amiga y esta señora. Me dice mi amiga que el señor se fue. Directamente. Pero ellas dos se quedaron discutiendo. ¿Vale? Ahí hay, por parte de mi amiga, hay una emoción, una tensión, hay un enfado, hay una crispación. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando dentro? Ella me dice, muy fácil, Emilio, yo estoy intentando que impere la justicia. ¿Perdón, repite? Sí, que estoy intentando que impere la justicia. Es que es justo que el que me ha pedido la B vaya adelante. Esta señora se oponía a esto. O sea, ¿tú crees que esa efusión
emocional que has tenido se debe a una aspiración del alma, que es la justicia. ¿Estás segura? ¿Por qué no te sientas 10 minutitos en silencio, respiras y te metes dentro, a ver de verdad lo que pasó ahí, ¿no? A los 10 minutos lo que me decía es que la tía le había caído fatal desde el principio. Que era una pija. Que la forma de peinarse, las uñas como la llevaba pintadas. Digo, bien, digo, esto está mejor, ¿ves? Vamos por mejor camino. No me dice ya, ¿por mejor camino? Digo, sí, hombre, vamos por mejor camino. De tú creer que la raíz de la emoción es una aspiración del alma, la justicia, nos estamos dando cuenta bueno, en cuanto que la viste, ahí ya saltaron chispas. Porque es verdad que en los sistemas de creencia que tenemos en la cabeza pasan estas cosas. Que alguien con un determinado formato provoca en nosotros determinadas reacciones porque aún no tenemos el dominio de nuestro ámbito emocional. Pero claro, para tener el dominio de nuestras emociones primero tenemos que conocerlas. Si mi amiga se va por ahí creyendo que ella es una especie de Superman impartiendo justicia en las colas de los supermercados, difícil tenemos que de verdad conozca sus emociones. Las emociones son humanas. A partir de ahí, hay que observarlas, hay que aceptarlas, no hay que rechazarlas. No rechacéis vuestras emociones. Para que esas emociones, entre comillas, se vayan disolviendo, es importantísimo observarlas, aceptarlas, no rechazarlas. Y ya que estoy aquí como si estuviera en el borde de la piscina, hay que tirarse a ella de cabezas. A esa emoción, tírate de cabeza. Ahí estás tú, hundido en tu mundo emocional porque te has peleado con tu pareja. O hundido en tu mundo emocional porque has discutido con un amigo por no sé qué. O porque te encuentras solo, porque estás triste. Ahí estás tú viviendo esa tormenta emocional. Obsérvala, acéptala, no lo rechaces y tírate a la piscina de esa emoción. Sé que esto, como no es un hábito adquirido, puede parecer difícil, pero es muy sencillo. Estoy triste, pues estoy triste. ¿Qué pasa? Estoy alegre, pues estoy alegre. ¿Qué pasa? Estoy triste, lo acepto. Por los motivos que sean, estoy triste. Y a partir de ahí me tiro a esa tristeza de cabeza. Voy a bucear dentro. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa profunda? Cuando nos tiramos a la piscina, sabéis que hay un juego que consiste en tirar un objeto al fondo de la piscina y tú te tiras al agua para coger el objeto que está en el fondo de la piscina y sacarlo, ¿verdad? Esto hay que hacer con la emoción. Hay que sacar la raíz de la emoción. Tenemos que tirarnos dentro de la piscina hasta el fondo. Y sé que esto cuesta trabajo porque la piscina tiene presión y manda el cuerpo para arriba, pero hay que ir hasta el fondo. Perfecto. Exactamente así. Exactamente así. Hasta el fondo. Y en el fondo, sacar lo que hay ahí. No hace falta ser psicólogo, de verdad. Lo podemos hacer cada uno con nosotros mismos. Pero todas esas emociones que están dando vueltas en vosotros, que a la mente no le gustan, tenéis que prestar atención. Hay que prestarle atención. Y sé que a la mente no le gusta. Porque cuando estás triste, la mente no quiere pensar en la tristeza. Vete a comprar. A ver si se te quita la tristeza. Pues no, no me voy a comprar. Me quedo en casa, me siento en un sillón y me meto dentro. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué es lo que me está provocando esta emoción? Y buceo en mi interior y la saco. Y cuando tengáis en la mano ya la raíz de esa emoción, perfecto. Habéis dado un paso inmenso en el equilibrado, en la armonía de vuestro mundo emocional.
¿Eso significa que esa emoción va a desaparecer? Pues no va a desaparecer así por las buenas, ni mucho menos. Volverá a aparecer y volverá a aparecer. Pero en la medida en que esta práctica, que además es una práctica divertida, de verdad, esto de tirarse a la piscina está muy bien, en la medida en que esta práctica la vayáis aplicando, vuestro mundo emocional cada vez más se va a ir armonizando, se va a ir equilibrando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y habrá un momento concreto en el que tengáis una capacidad de observación donde lo que pase en vuestro mundo emocional no va a afectar. Va a estar ahí y vosotros vais a estar aquí. La diferencia entre lo conocido y el conocedor, lo observado y el observador. Y vais a vivir ya en una situación de equilibrio, de armonía, sin que vuestros estados de ánimo, sin que vuestros comportamientos, vuestras conductas estén en función de las turbulencias emocionales. Y es que nuestro ámbito emocional es muy importante, porque esa sabiduría antigua a la que vengo haciendo referencia nos enseña que junto con el plano físico hay otros planos de vida. Y en concreto hay un plano de vida del que habéis oído hablar, pero lo mismo no creéis que existe, y existe, que es el plano astral. El plano astral existe y es tan real como el físico. Igual de real. Por supuesto, sus leyes de funcionamiento son distintas, pero es tan real como el físico. Y si con el cuerpo físico nos movemos por el plano físico, en el ámbito astral nos movemos a través de nuestras emociones. Por eso algunos le llaman el cuerpo emocional, aunque no es un cuerpo en el sentido estricto del término. Es una expresión que nos sirve para figuradamente entenderlo. Un vehículo, nuestro vehículo en el plano astral, es nuestro mundo emocional. Y, como ocurre también en el plano físico, aunque no nos demos cuenta, en el plano emocional hay muchas formas de vida. Muchas. De vibraciones distintas, con energías distintas. Y en ese plano astral vais a entrar en relación con las formas de vidas astrales que se correspondan, que resuenen, que tengan sintonía con vuestra vibración emocional. Es decir, según sea vuestra vibración, en la vibración de vuestro mundo emocional, en ese plano astral vais a entrar en contacto con unas u otras entidades y formas de vida de ese plano. Que coloquialmente, aunque es un esquema demasiado simple, se suele hablar del bajo astral y del alto astral. Pues bien, si vuestro mundo emocional está muy turbulento, si no tenéis equilibrio y armonía desde el punto de vista emotivo y emocional, en ese plano astral con el que estamos en contacto, nos demos cuenta o no, y sobre todo y fundamentalmente por la noche, a través de los viajes astrales, hay una gran conexión con ese mundo astral. La conexión con ese mundo astral, en función de tus emociones, en función de que estén armonizadas o no, vas a tener contacto, vas a tener comunicación con entidades del bajo o con entidades del alto plano astral. Y esto es importante para muchas cosas, pero en particular para lo siguiente. A mí se me acerca mucha gente diciendo que ve cosas, que ve el futuro, que ve el pasado, que recibe mensajes, que reciben canalizaciones. Y yo le pregunto, ¿y de dónde vienen esas canalizaciones, esos mensajes, esas visiones? Algunos me dicen que de su yo superior, y otros me dicen que de los maestros ascendidos. Y yo le digo, ¿de verdad tú crees que los maestros ascendidos, entre comillas, están ahí para darte a ti esos mensajes y esas visualizaciones? ¿Que no tienen cosas más interesantes que hacer? No, de verdad, Emilio, yo esto lo he visto, yo esto lo he sentido, y mira, por favor, he hecho un audio. También se acercarán mucha gente a vosotros y a vosotras, hablando de cosas como esta. Pues bien, es muy simple. Cuando una persona se acerca a nosotros hablándonos de esto, lo único que tenemos que hacer es conocer un poquito acerca de esa persona. Si esa persona está emocionalmente equilibrada, si esa persona está armónica desde el punto de vista emotivo y emocional,
es muy probable que efectivamente eso que está recibiendo venga de su yo superior. Es muy probable. De los maestros ascendidos nunca, ¿eh? Primero porque no existen. Existen otra cosa, que no tiene nada que ver con ese invento de los maestros ascendidos. Existen los Mahatmas, que es un tema mucho más serio. Y os aseguro que los Mahatmas que están aquí, efectivamente, no están ni preocupados por ti, vamos. Ni están para decirte que eres un elegido y que te van a dar los mensajes. Se mueven en otro ámbito, están para otra cosa y funcionan en clave de la humanidad en su conjunto y del planeta Tierra en su conjunto, no de una persona en concreto. Pero sí puede ser que venga de tu yo superior si estás en armonía, estás en equilibrio. Pero desde luego, si no estás equilibrado emocionalmente, si no estás en armonía emocionalmente, vamos, el 99,99% es que son entidades de bajo astral entidades del bajo astral que están bromeando contigo. Porque los elementarios y otras formas energéticas del bajo astral son bromistas y juegan con nosotros. Y nosotros inocentemente nos creemos que de verdad esas voces, esos mensajes provienen de vete a saber dónde. Y no, simplemente provienen del hecho de que emocionalmente estás distorsionado o distorsionada y que los contactos que tienen en el plano astral se corresponden a la distorsión emocional que tiene y son por tanto contactos del bajo astral. Es así de sencillo. Yo sé que esto, a mí me cuesta trabajo hablar de esto, de verdad, porque sé que piso callos, entre comillas, pero es que es la realidad. Y es que esto es masivo, es que ocurre con demasiada frecuencia, es que son muchas las personas que me comentan lo mismo. E insisto, no se trata de decir ni de verdad ni de mentira, sino de saber cómo esa persona está y es. Y como no tenga su mundo emocional equilibrado, esas voces, esos mensajes, con una probabilidad muy alta proceden simplemente de las conexiones con el bajo astral. Y la forma de tener armonizado y equilibrado el mundo emocional es tirándote dentro en la piscina y haciendo esa práctica hasta el punto de que te conozcas muy bien a ti mismo y el mundo emocional se vaya equilibrando y se vaya armonizando. Observándote, no juzgándote, aceptando, no rechazando, y eso sí, con conciencia, metiéndote dentro. Y desde el punto de vista mental, os comentaba que la mente concreta vale para lo que vale, que es muy útil para muchas cosas, pero no sirve para ver la vida. Para ver la vida, para entenderla, hace falta otra cosa. Esa mente concreta es la que se convierte en una radio que tenemos en la cabeza y que no sabemos dónde está el botón de apagado. Todo el día bla 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 bla. Esa mente hay que acallarla. Tenemos que tranquilizarla. Por ejemplo, cuando aparece en escena para decirnos que las cosas no son como debieran ser, le decimos: mente, cállate, vuelve a tu sitio, que tú de esto no entiendes. Va a volver otra vez a escena y le vamos a decir lo mismo: mente, cállate, vuelve a tu sitio, que tú de esto no entiendes. Es que menganito, es que fulanito, es que me ha dicho: mente, cállate, vuelve a tu sitio, que tú de esto no entiendes. E insistirá, pero os aseguro que se aburre de nosotros, porque se entretiene mientras que juega, pero cuando la ponemos en su sitio se aburre y se va retirando y se va acallando. Esa mente hay que acallarla y está en nuestra mano acallarla, aquietarla. También la podemos aquietar, la debemos aquietar a través de nuestro ritmo de vida. Cuando hablamos de la meditación, que la verdad es que es una palabra demasiado solemne, ¿no?, como se utiliza con mucha frivolidad, o lo que la gente llama meditación, cuando tanta gente dice: no sé meditar, no puedo meditar. Vamos a ver, yo acabo de llegar hace un ratito en coche aquí a Mérida. Yo he venido a una determinada velocidad que, para que la Guardia Civil no se entere, no la voy a decir. Por tanto, no voy a hablar de mí, ¿eh? Cuando vamos por autovía con el coche, si yo no, quien sea, va a 150, ante cualquier percance y quiera frenar, el coche va, por supuesto que no va a pararse automáticamente, sino que va a necesitar un largo recorrido para pararse, ¿verdad?
mucho mayor que si voy a 120 y mucho mayor que si voy a 100. Es obvio, ¿verdad? Bueno, pues en nuestra vida ocurre lo mismo. Si tú te pasas el día a 150 por hora, no me digas que por la noche no puedes meditar porque es para darte un cosqui. Claro que no puedes meditar. A ver, tú pretendes, insensato, llegar a tu casa, que has ido todo el día a 150 por hora en un estrés tremendo, y dices, ahora toca meditar. Me siento, guardo silencio, cierro los ojos, empiezo a respirar y la mente se va a estar quieta. ¿Cómo se va a estar quieta la mente? Si llevas 1 minuto de meditación, 5 minutos, 10 minutos, si has ido a 150 por hora todo el día, la pobre mente para quitarse va a necesitar por lo menos 1 hora, vamos. Pero es que yo no tengo 1 hora para meditar, es que ya tengo que acostarme. Bueno, pues por favor, en lugar de ir a 150 por hora durante el día, ¿por qué no vas a una velocidad más tranquila? Y así cuando por la noche te sientes, la mente no va a necesitar tanto tiempo para quietarse. El coche no va a necesitar tanto tiempo para que la frenada lo pare. Fijaros que es un tema, vamos, elemental, ¿no? Pues no, ahí anda la gente a 200 por hora y sentándose 5 minutos y que la mente no se le calla. Pues claro que no se te calla. Es imposible que se te calle. De la misma forma que el coche en autovía no se te va a parar en cuanto que lo frene. Tiene un recorrido, una inercia en función de la velocidad. Por tanto, en tu vida cotidiana, por favor, métele menos velocidad, métele menos marcha, ve más tranquilo por la vida. Esas agendas trepidantes que tenemos. Todo el mundo, no tengo tiempo, pero ¿para qué no tienes tiempo? La gente no tiene tiempo para nada. Nos podemos parar, ir más tranquilos por la vida, tranquilizarnos, meter espacios de silencio en el día a día, tardes en la agenda donde no hagamos nada. ¿Qué vas a hacer el miércoles? Nada. Pues vente conmigo. No, es que voy a hacer nada. Pues por eso vente conmigo, que no te enteras que es que no voy a hacer nada. Es un diálogo imposible. ¿No ha pasado? Yo lo hago porque yo hago tardes en donde no hago nada. La semana que viene tengo el miércoles, precisamente por la tarde, que no voy a hacer nada. Y claro, además lo estoy diciendo en la cámara de tele, con lo cual lo más probable es que me llame. Emilio, ya que no tienes nada que hacer, ¿por qué no te vienes? Pero es que se trata de no hacer nada. ¡Qué maravilla! Ese miércoles por la tarde que me espera tranquilamente en casa, sin hacer nada. Y la gente me dice, tiene que ser muy aburrido. ¿Aburrido? Es maravilloso. Lo más curioso es que después haré cosas, pero como consecuencia de no hacer nada. Como consecuencia de no haber quedado con nadie, no haber metido nada en la agenda. Sí, al final haré cosas, yo qué sé, no tengo ni idea, afortunadamente no tengo ni idea. Lo mismo me voy a dar un paseo por el centro de Sevilla, yo qué sé. Lo que sé es que no voy a hacer nada. Y esto hay que hacerlo, para ir más tranquilo por la vida. Yo sé que los influjos que tenemos es para todo lo contrario, siempre bla, bla, bla. Pero entonces, por favor, no esperar que el coche se pare en cuanto que lo frenéis, porque eso no hay manera. Todo este mundo mental hay que aquietarlo. Pero en paralelo hay otro componente mental al que me refería al principio y al que ahora voy, que tenemos que desarrollarlo lo más posible. La mente abstracta. Esa mente, algunos la localizan en el hemisferio derecho. Yo la verdad es que no sé si está en el derecho o no. Algunos la localizan ahí. Esa mente que va de lo universal a lo particular. Esa mente que es capaz de captar a través de la espiritualidad, a través de la filosofía, a través de la ciencia, a través de las grandes preguntas, es capaz de captar cosas de arriba para llevarlo después a nuestra vida cotidiana, para llevarlo abajo. Y esta mente abstracta, viviendo en conciencia, también tenemos que desarrollarla. Lectura, meditación, cosas científicas, cosas filosóficas, cosas espirituales, meter en vuestra vida esto. Pero por favor, no una vez a la semana, o al mes, o al año, no, con cierta frecuencia. ¿Tiene que ser todos los días? Pues yo no sé si tiene que ser todos los días, pero si es todos los días, mejor. Porque eso va a posibilitar, no es ni mucho menos una exageración, que vuestra mente se abra. Esto es el cáliz. Esto es el cáliz, es una de las simbologías del cáliz sagrado. La mente abstracta que se abre. Y cuando la mente abstracta se abre,
la mente se convierte, ahí sí utilizo el término a conciencia, en el canal por el que la dimensión álmica, por la que el yo superior entra en nosotros. Ahí sí que es posible ya que empecemos a percibir desde la mente concreta cosas que vienen de arriba, de mi yo superior. Ahí sí, porque he ampliado, porque he abierto, porque tengo ya una capacidad de mente abstracta. Esa que funciona en clave de lo trascendente, que funciona en clave de lo que va más allá del sota, caballo y rey de todos los días. Esa clave que han utilizado todos los místicos, ese componente que han utilizado todos los científicos y todos los filósofos, está en nuestra mano desarrollarlo. Y en la medida en la que se abre, surge la posibilidad, realmente, no como una quimera proveniente del mundo astral, de que desde los planos superiores y desde nosotros mismos, ¡plac!, se produzca esta conexión álmica, esta conexión del conductor con el coche. Pero hay que desarrollar nuestra mente abstracta. En definitiva, para ir concluyendo, tenemos en nuestras manos una tarea que no tiene nada de fatigosa, aunque exija perseverancia, y es la tarea de desarrollar todo lo que somos. Tal como lo percibo, eso es consciencia en la vida cotidiana, desarrollar realmente todo lo que somos. Somos divinos, y antes o después esa divinidad la desarrollaremos y la plasmaremos en este plano. ¿Por qué no ahora? O por lo menos, ¿por qué no empezar ya en ese sendero? ¿Por qué no avanzar ya en ese camino? Hay un experimento de laboratorio que esto lo ejemplifica muy bien. Sabéis que en el ámbito de la física, de la química, se utiliza la espectrografía. Se hacen fotos de espectro, no de fantasma, es una cosa distinta. Y, por ejemplo, hemos hecho el espectro solar, la foto del espectro del Sol. Debido a ello sabemos que hay rayos visibles, rayos invisibles como los rayos UVA, pero a lo que voy, la foto del espectro del Sol la voy a colocar aquí, a mi derecha. Hacer un esfuerzo de imaginación. Aquí está colocada la foto del espectro del Sol. ¿Cómo es? De un enorme colorido. Es una preciosidad, son como barras, pero llenas de colores. Azules, verdes, amarillas, rojizas, todo muy brillante, todo muy radiante. Es un auténtico espectáculo el espectro del Sol. Colosal, se le mire por donde se le mire. Bien, dejamos aquí la foto del espectro del Sol, ¿vale? Ahora cogemos un trozo de metal, por ejemplo un trozo de hierro, y le hacemos también al trozo de metal la foto de espectro. Le hacemos la espectrografía. Y colocamos la foto aquí, a mi izquierda. ¿Qué vemos en la foto? Pues un montón de barritas oscuras, muy oscuras. ¿Qué diferencia? No tiene nada que ver el espectro solar con el espectro del metal. Colores radiantes, multicolor radiante, y esto todo oscuro, totalmente oscuro, muchas barritas oscuras. ¡Qué enorme diferencia! Bien, vamos a coger el trozo de metal y lo metemos en un horno. Y le damos calor, lo vamos calentando. Y en la medida en que vamos calentando, vamos haciéndole la espectrografía. Y es curioso porque en la medida en que el trozo de metal va adquiriendo calor, la foto del espectro todavía mantiene rayitas oscuras. Pero hay otras muchas rayitas que antes eran oscuras y ahora son coloridas. Amarillas, azuladas, verdosas. Le seguimos dando calor al metal, le volvemos a hacer la espectrografía. Cada vez hay menos barritas negras y las barritas oscuras se están convirtiendo cada vez más en colores radiantes y multicolores. Y hay un momento concreto que es lo que se llama el punto de fusión, antes de que se funda el metal, donde a ese trozo de metal le volvemos a hacer la espectrografía y colocamos aquí la foto. Aquí tenemos las del Sol y aquí tenemos las del metal a esa elevada temperatura. Y la sorpresa en mayúscula
porque esta foto es igual que esta. La foto del espectro del metal es igual a la foto del espectro solar. Es decir, ese pobre metal, permitidme que lo haga así figuradamente, que teníamos al principio en nuestras manos y que cuando le hicimos la foto en nada tenía que ver con el Sol, tenía dentro todo el Sol, lo mismo que el Sol, exactamente igual. Sin embargo, lo que aparecía era oscuro, todo oscuro, pero en esa oscuridad estaba todo el potencial solar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Es exactamente así. Hay gente que tiene más barritas oscuras, menos barritas oscuras, algunos han desarrollado alguna barrita de colores, otros siguen todavía con muchas barritas oscuras, en función del estado de conciencia del que hablaba al principio. Cada uno es cada uno y tiene sus caunas, mucho respeto al proceso de cada cual. Hay gente que lleva más tiempo en el horno, gente que lleva menos tiempo en el horno. Pero nuestra vocación y nuestro destino es precisamente eso, sacar a la luz todo lo que somos, como ha hecho este metal metido en el horno. Y claro, una vez me preguntó uno, ¿entonces qué tengo que ir a la sauna mucho? Digo, pues no, no es cuestión de sauna, lo siento. Aquí el calor es simplemente una metáfora. El calor tiene que venir de otro sitio. Y el calor es simplemente nuestro desarrollo espiritual. Y para ese desarrollo espiritual, y con esto concluyo, lo único que tenemos que hacer es lo que ya nos han dicho. No hay que inventar nada. Hacer lo que ya nos han dicho. Y está escrito. Por favor, acudir a las fuentes serias, de espiritualidad seria, de filosofía seria, acudir a ellas. Meteros ahí. Y bueno, y dentro de las grandes figuras de la historia de la humanidad, quizás el más conocido en el ámbito cultural en el que nos movemos es Jesús de Nazaret, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no lo puedo decir más claro. Ya mencionaba antes la palabra, la vuelvo a utilizar ahora. Fe, fe. Por favor, tener fe. Y claro, por ahí anda una serie de gente que nos dice que fe es creer o comulgar con rueda de molino. Y es que la fe no tiene nada que ver con eso. Ese es el cuento que nos han contado. Pero ya somos mayorcitos. La fe no tiene nada que ver con eso. Entonces, como tenemos inteligencia y estamos desarrollando la mente abstracta y nos hacemos preguntas, para responder esta cuestión nos vamos al origen. E intentamos irnos, por ejemplo, a las primeras versiones de los evangelios en griego. Y buscamos ahí lo que hoy se llama fe. Y entonces lo que encontramos es muy simple, y es que hubo una gran persona, bondadosa, llamada Jerónimo, elevada a los altares como San Jerónimo, que al final del siglo III después de Cristo hizo la primera traducción de los evangelios, de la Biblia, del griego al latín. Y cuando llegó a una determinada palabra griega que es pistis, pisteo, pistis como transitivo, pisteo como verbo, cuando llegó a esa palabra, San Jerónimo, de buena voluntad, no tenía ni idea qué término darle en latín, porque no había nada que tuviera la equivalencia a la complejidad del término pistis griego. Y él habló de fe, lo sustituyó por el término latino fe, que en aquellos tiempos tampoco significaba lo que hoy le damos, y que con el paso del tiempo se ha convertido en lo que se llama fe en los ámbitos eclesiásticos y demás, que en definitiva es comulgar con rueda de molino y creerte lo que es imposible de creer. Nada tiene que ver el término original con eso. Cuando Jesús hablaba de fe, estaba hablando de pistis. ¿Y pistis qué es? 3 términos en uno, como el anuncio de la tele, 3 en 1. Confianza, compromiso y perseverancia. Esa es la sauna en la que nos tenemos que meter. Ese es el horno en el que nos tenemos que meter. Esa es la fe que, si la tuviéramos del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas. Y es verdad que moveríamos montañas, porque habríamos despertado, desarrollado toda nuestra divinidad. Confianza, compromiso, perseverancia. Confianza, ¿con qué? ¿O en qué? En la vida. Confiad en la vida.
una enorme asignatura pendiente de la humanidad. Confía en la vida. Todo lo que ocurre tiene su sentido profundo en clave de tu proceso espiritual. Nada es casual. Todo está ahí para que lo que está en el metal en potencia se plasme en la realidad. En tu vida nada está torcido. En tu vida todo es exactamente como corresponde que sea en función de tu proceso conciencial y evolutivo. En tu vida no hay problemas, hay simplemente experiencias, oportunidades. Y mucho más que poner la atención en el qué pasa o deja de pasar, pon tu atención en el cómo vivo el qué. A la mente concreta siempre le interesa el qué. A mí el qué me importa un bledo, porque sé que todo lo que ocurre en mi vida lo estoy generando yo, desde lo que auténticamente soy. Y a partir de ahí, sea una alegría o sea una tristeza, sea la salud o sea la enfermedad, mi atención está en cómo vivo el qué. Que estoy sano es por lo que corresponde a mi proceso conciencial evolutivo. Estoy enfermo es lo que corresponde para la evolución en mi proceso conciencial evolutivo. Con lo cual, la enfermedad o la salud a mí no me importan. Y centro mi atención en cómo vivo el qué. Si estoy sano, ¿cómo vivo la salud? Con conciencia, no como la gente sana, que no se da cuenta que está sana. Y cuando estoy enfermo, vivo la enfermedad con conciencia, sabiendo que me está diciendo cosas de mí, sabiendo que son mensajes sobre mí. Y a la mente concreta que me dice, pues no, digo, mente, cállate, tú esto no entiendes, vuelve a tu sitio. Confiad en la vida. La vida es amorosa, la vida abraza. Mirad ese firmamento infinito, haced la práctica que comentaba anteriormente y os vais a reír de vosotros mismos, de vosotras mismas cuando digáis, pues esto no está bien. Confiad en la vida. Compromiso. ¿Con quién? Con vosotros. Esto es un tema de comprometerte contigo mismo. Ese metal tiene que comprometerse consigo mismo. Para que se produzca ese calentamiento, tú tienes que comprometerte contigo mismo. Conócete, ámate mucho, posiciónate, ponte en tu sitio. También esto significa mantenerte en tu dignidad, hablando de cosas en tu día a día, sin enfado, sin ira, no admita ninguneos, no vayas por la vida de víctima, comprométete con tu proceso espiritual. Ámate. También lo dijo Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. El como a ti mismo lo hemos cortado y no hemos olvidado de él. Es muy importante este compromiso. Y junto con la confianza y el compromiso que es con uno mismo, la perseverancia, que es el tercer componente del término pistis, perseverancia. En esta experiencia maravillosa que vivo, que es la de compartir, porque me lo pide el cuerpo, porque lo paso muy bien, que es compartir, llevo ya algunos años, no muchos, pero llevo algunos años. Y en el compartir me he encontrado con mucha gente que viene a foros como estos, o que hace talleres, o que empieza a ver vídeos, o empieza a leer libros. Me he encontrado a mucha gente que acude a foros como estos cuando está tocada del ala, en su mundo emocional y en su mundo mental. Es decir, cuando lo están pasando mal. Le ha pasado algo en la vida, lo que sea, le ha pasado algo que le ha originado dolor, que le ha aturdido emocionalmente y está buscando desesperadamente un bálsamo. Desesperadamente un bálsamo. Entonces empieza a acercarse al ámbito conciencial, espiritual, buscando ese bálsamo. Pero claro, los duelos, ninguno, son eternos. Los duelos no son eternos.
Y esa misma circunstancia que te había trastocado emocionalmente, poco a poco, se va diluyendo. Y esa persona que se acercó a foros como este buscando el bálsamo, deja de necesitar el bálsamo, porque se está quedando atrás en el tiempo, se está olvidando aquella experiencia. Y entonces ya nunca más vuelven a aparecer. Ya está, se acabó. Perfecto. Chapó, chapó. Pero claro, esto no es perseverancia. Esto significa, en un momento concreto de tu vida, acercarte a lo espiritual, a lo profundo, buscando un consuelo. Y ya cuando ese consuelo no lo necesita, porque la dinámica de vida es como es, pues te olvidas de este tipo de cosas y vuelves otra vez a tu rutina cotidiana. A lo mejor hasta que te vuelva a ocurrir, entre comillas, otra desgracia, según tu argot, que otra vez buscarás consuelo. El metal así no hay forma de calentarlo, de verdad. No hay manera. Esto de tenerlo dentro, pero después sacarlo fuera, y después otra vez meterlo dentro y otra vez sacarlo fuera, así no hay manera, no hay forma. Vamos, lo que hacemos es dejar al metal al pobre hecho polvo. Hace falta perseverancia. Y la perseverancia no significa ni mucho menos sacrificios inmensos ni nada que se le parezca, pero significa perseverancia. En la sabiduría profunda, lo expresó muy bien Cristo Jesús, siempre nos han dicho esto: confía, comprométete contigo mismo y sé perseverante. Y nos aseguran a su vez que si lo llevamos a cabo, todos los potenciales que tenemos se van a ir desarrollando en la medida que nuestro plano físico, nuestro plano emocional y nuestro plano mental lo vayamos equilibrando. He compartido con vosotros y con vosotras lo que entiendo que es vivir la consciencia en la vida cotidiana. Muchas gracias.